Gracias, Lorel. Hola a todos y a todas. Soy Zaira Zafrana, coordinadora del Programa de Naciones Unidas para la International Fellowship of Reconciliation y trabajamos conjuntamente con la IRG y la Oficina de los Cuáqueros de las Naciones Unidas en el tema de la objeción de conciencia. Ayudamos y trabajamos con el movimientos de paz. Esto comenzó en los años 40 con el rechazo a participar en la Primera Guerra Mundial, y ahí es como comenzó el camino. Ahora me gustaría presentarles a nuestra primera oradora, Rachel Brett. Rachel vive en Ginebra, en Suiza, y es la representante de la IRG ante la ONU, y además es miembro del Comité del Derecho a Rechazar a Matar de la IRG. Ya está jubilada de la Oficina de los Cuáqueros de las Naciones Unidas, donde estuvo más de 20 años, durante los cuales consiguió que la objeción de conciencia fuese reconocido como un derecho. Como digo, también es miembro del Comité de Derecho a Rechazar a Matar de la IRG, y por ello le damos las gracias por estar hoy aquí y le cedo la palabra. Así que muchas gracias, Rachel. Muchas gracias, Zaira. Permítanme que comparta con ustedes mi pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? Muy bien, gracias. Pues hoy se me ha pedido que les explique un poco lo que es el litigio estratégico. Y eso es lo que pretendo hacer con esta presentación. Espero darles un poco el marco y luego darles algunos ejemplos. En primer lugar, ¿qué es el litigio estratégico? A ver, veo que la pantalla no avanza, no puedo cambiar de diapositiva. A ver qué pasa. Vale, pues, ¿qué es el litigio estratégico? Básicamente es el uso de tribunales o procesos judiciales para crear o formar parte de una estrategia para crear un cambio sistémico. Así que no se trata simplemente de un caso personal y específico y de tratar de encontrar una solución a ese caso, sino que se trata de un cambio sistémico, de todo un proceso. Puede ser local, nacional, regional o internacional. Pero como ya he dicho, la cualidad más importante es que se pretende hacer un cambio general y abordar el caso específico planteado. Como digo, se trata de una estrategia, así que no es simplemente una actividad aislada. Por supuesto, se podría hacer de esa manera, pero creo que al final acaba con lo que es el principal objetivo, que es el de un litigio estratégico. Pero además, hay que reconocer que en ocasiones este a lo mejor no es el método más útil. A veces ni siquiera es una opción. Tal vez hay un Estado que no sea parte de un tratado, de un convenio o de un procedimiento. Y por cualquier razón no se puede a lo mejor presentar ese caso ante cierto tribunal, o a lo mejor no sea el método más apropiado, más útil en cada caso. Así que cuando consideramos la opción del litigio estratégico, hay que tener en cuenta ciertos factores. En primer lugar, hay que preguntarse si se trata de una cuestión jurídica y si se puede enmarcar como tal. En segundo lugar, hay que preguntarse si existe un tribunal, una corte, un organismo ante el que se pueda presentar ese caso. También hay que preguntarse si los tribunales son independientes y si tienen buena reputación. Este es un punto muy importante, porque hay que preguntarse si una sentencia judicial podría tener un efecto en general o si podría a lo mejor afectar a la estrategia general. Si la respuesta es negativa a esa pregunta, tal vez
no se debería considerar el litigio estratégico como el método o el proceso adecuado en ese caso. Y por último, y muy importante, también hay que preguntarse cuáles serían las consecuencias de un fracaso. Si se emite una sentencia en contra, ¿cómo podría afectar eso? O si tal vez a lo mejor no es un problema si la decisión es negativa, a lo mejor se puede simplemente cambiar la estrategia. En siguiente lugar, habría que pensar en cuál es el papel de las organizaciones, como puede ser el papel de la IRG o puede ser una ONG nacional o el papel que jueguen distintos grupos. Dependiendo de la naturaleza de la organización y del proceso judicial que se pretende utilizar, el papel de la organización puede ser el de llevar el caso ante los tribunales o puede ser el de apoyar o guiar a otros para hacerlo, o se puede intervenir como parte, como tercera parte, lo que se conoce como amicus curiae en el mundo jurídico. En todos estos casos, lo importante es tener un caso sólido. Además, tener un caso que esté bien presentado y que el tribunal o los jueces tengan toda la información y los argumentos jurídicos para poder ayudarles y animarles a tomar la decisión correcta. Pero incluso si todo eso funciona y se consigue una sentencia favorable, es importante luego seguir haciendo un seguimiento, porque la resolución judicial en sí puede que no nos lleve a conseguir el cambio que queremos. En la mayoría de los casos, el tribunal cree que se está centrando en un caso específico. Es verdad que en ocasiones a lo mejor puede estar abordando un problema más amplio, varios casos, dependiendo del tribunal, pero entonces lo que ocurre es que cuando se haya hecho sentencia, lo importante es dar a conocer esta noticia, la publicidad, para que llegue a otros activistas, a otros tribunales, que llegue a los medios de comunicación para asegurarnos de que se consigue el mayor beneficio de una sentencia positiva. Déjenme ahora que comparta con ustedes un ejemplo y que es cómo se consiguió en la ley internacional que la objeción de conciencia se considerase un derecho humano. Por supuesto, fue un proceso muy largo, pero no voy a entrar en los detalles de ese proceso, porque en el próximo seminario vamos a hablar sobre los procesos de las Naciones Unidas y se explicará eso. Así que ahora simplemente les voy a dar una idea general y me voy a centrar en el litigio estratégico, de cómo se llegó a este principio internacional. Lo que se necesitaba era contar con un caso específico que se presentase al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se centra en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Para conseguir tener éxito, el caso que necesitábamos presentar tenía que ser muy claro y muy sólido. Es decir, se necesitaba que hubiese un país que contase con el servicio militar obligatorio, que no fuese una teoría. Necesitábamos que no existiese ninguna ley o ningún reglamento con respecto a la objeción de conciencia, es decir, que no existía ni servicio alternativo, ni si el servicio alternativo a lo mejor era más largo que el servicio militar, etcétera. Teníamos que obviar todo eso. Y también necesitábamos que existiese un objetor de conciencia, que fuese un pacifista, que no fuese un objetor selectivo político. Está claro que esto estaba centrado, se basaba esta objeción de conciencia en algún aspecto religioso o moral, no en razones políticas u otras. Y también tenía que tenerse en cuenta su credibilidad, no podía estar en juego. Y tenía que haber sido una persona que hubiese sufrido algún tipo de castigo por su objeción de conciencia. Es decir, que el comité tenía que pensar que esto se trataba de un caso muy serio. Con
todos esos criterios, sabíamos que el comité iba a tener que enfrentarse a este caso para ver si el convenio, para obligar a un Estado a adoptar la objeción de conciencia como derecho humano. En el año 2004 nos llegó el caso perfecto de la República de Corea. No sé si ellos os hablarán luego sobre ese caso, pero sin duda tuvieron que atravesar un proceso muy largo en el que 2 testigos de Jehová habían sido encarcelados por negarse a realizar el servicio militar y el caso atravesó todos los tribunales de Corea, incluyendo el Tribunal Supremo y el Constitucional. 2 años más tarde se decidió presentar el caso al Comité de Derechos Humanos y se presentó todo el caso y después de mucho trabajo con el Comité de Derechos Humanos conseguimos que el comité adoptase una decisión sin precedentes y que era que un Estado tenía que aceptar la objeción de conciencia como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religiosa. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes también un poco lo que ocurrió después. Por desgracia, esto no solucionó el problema de manera inmediata en Corea, incluso para las personas afectadas, para los 2 objetores. Pero sí que jugó un papel muy importante a largo plazo si vemos lo que ha ocurrido en Corea desde entonces. Sin embargo, algo que sí consiguió fue que en Colombia, por ejemplo, esto tuviese un efecto. Y uno se puede preguntar cómo puede ser que algo que ocurrió en Corea tuviese un efecto en Colombia. Y esto se debe a que en la Constitución de Colombia, seguro que les hablarán de esto más tarde, la Constitución que ratificaba el tratado, el Convenio de Derechos Humanos, establecía que esto era un derecho humano. Entonces, lo que ocurría es que antes la objeción de conciencia no estaba protegida por la Constitución. Entonces, las ONGs de Colombia y con apoyo de la IRG y de otras internacionales dijeron que se tenía que volver al Tribunal Constitucional para que cambiase su opinión y que dijese que obviamente, esto se tenía que reconocer como parte de que ellos formaban parte de un tratado que ellos habían ratificado. Luego hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso de Batyatian contra Armenia, en el que la IRG, CUNO, Amnistía Internacional y CPTI presentaron un informe como intervención de tercera parte en el cual presentaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un caso del Comité de Derechos Humanos, incluyendo esta decisión sin precedentes del Comité de la ONU, y esto hizo que el Tribunal Europeo tuviese que cambiar su tendencia a no aceptar esto como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y adoptó esa decisión, tomó en cuenta la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dijo que esto también formaba parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ahora esto es muy importante para los países europeos porque las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son jurídicamente vinculantes para los países que forman parte del Consejo de Europa. Esto no significa que todos los estados lo cumplan, aunque sí que es verdad que Armenia ha reconocido la objeción de conciencia, pero como digo, por desgracia, esto no significa que lo hayan hecho todos los estados europeos o que estén siguiendo las directrices del convenio como deberían. Pero esto se trata de seguir analizando los casos y hacer ese seguimiento del que les hablaba. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rachel, por establecer esas definiciones y por presentarnos un poco los 2 casos de los que nos van a hablar hoy. Vamos hoy a escuchar los casos tanto de Corea como de Colombia.
Ahora nos van a hablar sobre el caso de Corea y es un placer para mí presentarles a nuestros oradores de hoy. En primer lugar tenemos a Jong-min Choi y a su compañero Yang Suk Lee. Ambos son miembros de la organización Mundo Sin Guerra, con sede en Seúl, y nos van a hablar un poco más sobre cómo hicieron una campaña a favor de la objeción de conciencia en Corea. Mundo Sin Guerra se fundó en 2003 como una red de pacifistas y antimilitaristas en Corea y que ha estado realizando campañas a favor de la paz desde entonces. La objeción de conciencia ha sido un punto focal de sus campañas y su trabajo ha sido muy importante a la hora de que se reconociese la objeción de conciencia en Corea del Sur en 2018, un resultado de una campaña muy larga y sólida. Así que muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Zaira. Voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Esperan un momentito. Hola a todos. Soy Yongsuk Lee de Mundo Sin Guerra y gracias por la oportunidad de permitirle hablarles sobre el movimiento de objeción de conciencia en Corea y sobre todo sobre el litigio estratégico. Mientras me estaba preparando para hacer esta presentación, pude analizar la estrategia que utilizó el movimiento de objeción de conciencia en Corea. Mundo Sin Guerra ha intentado cambiar los derechos de los objetores de conciencia de distintas maneras. Nos centramos primero en tanto el poder legislativo como el ejecutivo y judicial. El poder judicial fue el que nos mostró una mayor respuesta. Y en este caso, el papel del Poder Judicial tuvo precedencia sobre los poderes legislativos y ejecutivo a la hora de reconocer los derechos de los objetores de conciencia en Corea. La verdad es que solo puedo especular con saber la razón por la cual el Poder Judicial fue el que estaba más a favor de la objeción de conciencia que los otros dos poderes. Creo que la razón principal puede ser que el poder judicial tal vez se vea menos afectado por la opinión pública que los legisladores y el poder ejecutivo, que suelen verse afectados por la opinión pública. Algunos de los abogados principales más reconocidos en Corea dicen que aprecian la información que ganaron cuando estuvieron en el ejército para conocer los casos desde dentro. Algunos de los jueces, hombres, se sienten mal por haber castigado a objetores de conciencia en el pasado, como si fuesen oficiales militares. Supongo que ese sentimiento que tenían sí que también ayudó a este cambio que tuvo el Poder Judicial. El litigio estratégico en Corea se puede dividir en dos categorías principales. En primer lugar, es un procedimiento nacional. El proceso nacional se divide en tres. El proceso de litigio, una apelación constitucional y luego se lleva al Tribunal Constitucional de Derechos Humanos. Lo primero que hizo Mundo Sin Guerra es
crear unos casos, y esto se pudo hacer porque había un grupo de abogados de derechos humanos. En los años 90 había unos testigos de Jehová que fueron sentenciados a 3 años de cárcel y fueron encarcelados en cárceles militares. Los abogados de derechos humanos comenzaron a conseguir distintos tipos de declaraciones a favor de los testigos de Jehová y se consiguió reducir la condena a 1 año y 6 meses. Sin embargo, los acusados decían que eran inocentes. Y el objetivo al final era que se reconociese el derecho de los objetores de conciencia para también mejorar el trato que recibían los objetores en prisión. Y esto se consiguió gracias a la ayuda de los abogados de derechos humanos. Esto ayudó a dar publicidad a este problema en Corea. Los objetores de conciencia acudían siempre a los juicios de objetores de conciencia y si se les detenía, hacían comentarios delante de los medios de comunicación para forzarles o para animarles a publicar esa información. En Corea, el Tribunal Constitucional tiene la libertad de interpretar los casos. Al final, un total de 3 peticiones constitucionales fueron necesarias para que se reconociese la objeción de conciencia como un derecho. Se presentaron en 2004, en 2011 y no se reconoció ese derecho a la objeción de conciencia, pero por fin en 2018 se reconoció el derecho a la objeción de conciencia. Cuando se hace una petición al Constitucional, se tiene que considerar, tener en cuenta cuál es la ideología general de los jueces del Tribunal Constitucional y cuál es la composición de ese cuerpo judicial. En los años 2004 y 2011, el grupo de jueces no era favorable. La Comisión de Derechos Humanos Nacional de Corea se estableció, se creó en 2001 y era un movimiento para exigir los derechos humanos. Cuando se creó esa comisión, todos teníamos mucha esperanza puestos en ella y esperábamos utilizarla para ayudarnos a luchar contra los problemas que había en Corea. Utilizamos esta Comisión de Derechos Humanos para acabar con la violación con la discriminación y la violación de derechos humanos de los prisioneros. Por ejemplo, se realizaron distintas recomendaciones con respecto a los derechos de libertad religiosa y de creencia, también, por ejemplo, de los vegetarianos, etcétera. Sin embargo, todo esto no era vinculante. Los resultados de la creación de esta comisión no tuvieron efectos inmediatos. Sin embargo, desde entonces, esta comisión ya ha sido reconocida como una entidad estatal con credibilidad. Los medios de comunicación les dan su apoyo y también ha ayudado a cambiar la percepción general que tiene la sociedad. En Corea, sin duda, el litigio estratégico ha sido un método muy efectivo porque distintas entidades, como los tribunales, la del Tribunal Constitucional y la Comisión de Derechos Humanos de Corea, tienen autoridad que ahora es más reconocida que la autoridad que tienen otros ministerios del gobierno. También ha jugado un papel importante el de recabar todas las sentencias que reconocen los derechos de los objetores de conciencia y
recopilando también el número de aquellas personas que han sido condenadas siendo inocentes en los tribunales menores dentro del país. En segundo lugar, les quiero hablar de la estrategia de utilizar el sistema de Naciones Unidas. Como ya ha hablado Rachel de esto, no me voy a explayar demasiado. Nosotros utilizamos el sistema de Naciones Unidas desde el comienzo. Utilizamos el convenio sobre los derechos, también utilizamos las recomendaciones del mecanismo de las Naciones Unidas y, como digo, utilizamos todos los medios que teníamos a nuestra disposición. También utilizamos la guía que nos dio Rachel, la guía sobre el sistema Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Objetores de Conciencia. Un mundo sin guerra tuvo en cuenta las implicaciones de utilizar todos estos métodos para luchar a favor de los objetores de conciencia y trabajamos con el comité sobre una convención de derechos y de libertades. También tuvimos en cuenta información que recibimos de la sociedad civil coreana y utilizamos las recomendaciones y decisiones del mecanismo de las Naciones Unidas para poder emitir nuestras propias recomendaciones. Esas recomendaciones y decisiones han sido muy útiles para poder presionar al gobierno. Esas recomendaciones y decisiones también han sido muy influyentes a la hora de conseguir absoluciones en los tribunales más altos. Y esto nos ha ayudado siempre el tener en cuenta esos mecanismos y recomendaciones, como digo, de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención. Corea. Ahora vamos a escuchar otro caso, es el caso de Colombia, y es un gran placer contar con nosotros con dos miembros de la asociación ACOC, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Es una organización de la sociedad civil y es una asociación en la que participan hombres y mujeres que buscan alternativas al militarismo, a la militarización de la sociedad y al patriarcado en Colombia. Llevan trabajando en todo esto más de 10 años. El objetivo es el de intentar fortalecer las capacidades políticas, educativas, etcétera, para acabar con la militarización de los jóvenes. Promueven también la no violencia y la objeción de conciencia y trabajan para contribuir a la construcción de un país pacífico. Trabajan también en el ámbito jurídico y trabajan para que se consiga el reconocimiento jurídico y legal de la objeción de conciencia para acabar con el servicio militar obligatorio en Colombia. Así que es un placer presentarles a los dos oradores de hoy. Tenemos a Mariceli Paradabril, objetora de conciencia, también defensora de derechos humanos y abogada. Ha estudiado Derecho, también las alternativas a la violencia, la resolución de conflictos y con un objetivo perspectiva de género. Ha trabajado también en la promoción del derecho a la objeción de conciencia y para poder introducir esos procedimientos en los procesos jurídicos de los jóvenes en Colombia. Maricel es además la representante jurídica de la organización. Su compañero es Alonso Santamaría Quiroga, también abogado, que se especializa en
derecho administrativo contencioso administrativo, perdón, y ayuda también en el acompañamiento dentro de la asociación ACOC. Ha trabajado dentro del marco de acompañamiento jurídico para defender los derechos de los jóvenes y el acompañamiento de objetores conciencia en sus procesos de reconocimiento formal. También ha llevado a cabo investigaciones en el desarrollo dentro de la defensa de derechos humanos de los jóvenes. Así que es un placer escucharles a los dos y les damos las gracias por estar hoy aquí. Entiendo que en Colombia es bastante pronto, así que este seminario está siendo todo un reto para todos nuestros oradores de hoy, así que muchas gracias. Buenos días a todos. Qué pena los problemas técnicos que hemos tenido pues aquí con el internet. Entonces vamos a seguir adelante con la presentación lo antes posible. El día de hoy pues vamos a hablar sobre las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento en Colombia y el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en Colombia. Bueno, para comenzar, en Colombia se estableció que la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es desde el año 2009 mediante la sentencia de constitucionalidad C-728, como un logro a casi 2 décadas de movilizaciones ciudadanas para que el Estado colombiano reconociera la posibilidad de que los ciudadanos pudieran negarse a participar en la guerra sin que esto implicara consecuencias punitivas. Sin embargo, el Ejército Nacional, como la entidad encargada de liderar la política Alonso, de reclutamiento en Colombia. disculpa, pues ¿Sí? un poquito más de espacio para la interpretación y se puede hacer más fluido, ¿sí? Por favor. Dale, qué Gracias. pena. Pues el Ejército Nacional, pues como la entidad encargada de liderar la política de reclutamiento, se negó a exonerar a jóvenes objetores de conciencia bajo el argumento de que no existía norma aplicable que garantizara el ejercicio. De ahí que los años siguientes al 2009, que fue el año en que se promulgó la sentencia C-728, el reconocimiento de los objetores de conciencia se logró únicamente por vía judicial hasta la promulgación de la Ley 1861, que contempló por primera vez en Colombia el procedimiento de reconocimiento de los objetores de conciencia. En esta parte es importante pues también aclarar que el Congreso de la República promulgó la Ley 1861 para responder a la presión ejercida desde varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que venían reclamando la necesidad de nombrar y reconocer poblaciones omitidas por esta institución, dentro de los cuales se encontraban los objetores de conciencia. En este orden de días, pues, ¿cómo se ha aplicado la Ley 1861? Pues desde la promulgación de la Ley 1861 hasta el año 2020, en Colombia se habían presentado 840 solicitudes de reconocimiento de objetores de conciencia, de los cuales 602 fueron reconocidas y 288 fueron negadas. De estas últimas decisiones que fueron negadas, solo se promovieron 10 impugnaciones, de las cuales 7 finalmente fueron reconocidas. Desde el trabajo de la COP, tanto en el trabajo jurídico-político, sobre estas cifras que acabamos de mencionar de la aplicación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en Colombia, tenemos unas observaciones al respecto que son las siguientes. Si bien pues el número de solicitudes de reconocimiento es relativamente alto, sobre estas cifras anteriormente mencionadas, consideramos que existe un subregistro en las fuentes oficiales por el siguiente argumento. A la fecha, en la COC está acompañando 60 procesos activos de reconocimiento de objetores de conciencia en las diferentes etapas del mismo, de las cuales en su mayoría tienen 4 elementos en común. El primero es que a los objetores se les imponen cargas técnicas para poder diligenciar el aplicativo que da inicio a su proceso de objeción de conciencia. En segundo lugar, las solicitudes que tienen o que logran pasar este primer filtro técnico muchas veces no son atendidas por la autoridad competente encargada de reconocer a los objetores de conciencia. En tercer lugar, una vez iniciado el proceso y estudiada la objeción, el objetor puede caer en una indeterminación jurídica al permanecer de manera indeterminada a la espera de su respuesta. Y finalmente, y para terminar en estos 4 aspectos, una vez un objetor obtiene su respuesta, en los casos que son desfavorables,
la autoridad competente entorpece el proceso de impugnación mediante maniobras dilatorias, como fue el caso ocurrido del objetor de conciencia Brian Steven González Blanco. Algunas de las personas pues aquí presentes en este evento deben recordarlo, pues su apoyo fue decisivo para lograr su desacuartelamiento. En este caso, la autoridad competente entorpeció el proceso del trámite de la impugnación y luego se suspendió bajo el argumento de que la declaratoria de la emergencia sanitaria causada por el COVID no permitía adelantar el proceso debido a que se debía adelantar de manera física. Por otra parte, respecto a la decisión favorable, en su mayoría tienen en común que fue necesario recurrir a un juez para darle impulso al proceso. En consecuencia, que el reconocimiento de un objetor de conciencia demande un pronunciamiento de un juez o el acompañamiento de un abogado denotan que legalmente el proceso no es eficaz y no ofrece unas garantías para el ejercicio de este derecho a la objeción de conciencia, a pesar de que las fuentes oficiales digan lo contrario. Como nosotros, como la COC, como organización promotora de derechos fundamentales, encontramos los siguientes elementos problemáticos en la forma como el Estado colombiano reguló el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Actualmente el proceso de objeción de conciencia cuenta con una estructura donde el objetor de conciencia debe sustentar su objeción de conciencia ante un cuerpo técnico. El problema con este cuerpo técnico es que está conformado mayoritariamente por miembros del Ejército Nacional, que en sí son las mismas, que es la misma entidad que recluta. De conformidad con lo anterior, pues resulta también problemático y un poco contradictorio que la misma institución que realiza las incorporaciones para el servicio militar bajo un sistema de cuotas que exige anualmente 20.000 a 30.000 jóvenes anuales, determine de manera imparcial que quién puede ser objetor de conciencia, lo cual demuestra un claro conflicto de intereses por poca independencia y objetividad para desarrollar esta labor. Respecto al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, es importante también resaltar que no es un trámite, es una propuesta de transformación social de la conciencia en tanto no haga parte de un ejercicio legítimo del derecho en el imaginario social colombiano. Tampoco será una práctica respetada por las autoridades militares implicadas, quienes por mandato legal son los primeros llamados al ejercicio del mismo. Sin embargo, pues convenientemente la objeción de conciencia es limitada desde su ejercicio, como es el caso, y traigo a colación, el caso del objetor de conciencia Sergio Sáenz, quien solicitó el reconocimiento de su derecho a la objeción de conciencia y su solicitud fue rechazada de plano bajo el argumento de que no se contaba con, no hacía parte de una iglesia, ni existían los números telefónicos, ni el número de feligreses que certificaran que sus convicciones y sus razones eran profundas y eran reales. Entonces, pues para concluir, respecto a los desafíos de la incidencia, para lograr un real ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, desde la COC proponemos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, restarle importancia al concepto emitido por las comisiones interdisciplinarias y darle mayor validez a los argumentos de los objetores en el ejercicio de su derecho. En el marco del litigio estratégico, desde nuestras acciones hemos buscado sensibilizar a los jóvenes que las comisiones de objeción de conciencia no son independientes y son escenarios de vulneración de derechos fundamentales a los objetores de conciencia. Y en consecuencia, desde las acciones jurídicas y desde el litigio estratégico que nosotros proponemos, buscamos alternativas para remover la competencia del estamento militar respecto al reconocimiento de los objetores de conciencia. Bueno, seguimos adelante con la segunda exposición del tema, que es relacionado con las detenciones arbitrarias. Tenemos tiempo. Bueno, rápidamente porque entendemos que tenemos muy poco tiempo. Entonces, el tema de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, lo que
Está silenciado el micrófono, se estaba escuchando como un ruido extraño. ¿Pueden revisar esto, por favor? Se escuchaba como un eco. Sigue silenciado. No, aún no se escucha. ¿Pueden revisar el micrófono, por favor? Ahora sí, Sí, ya, perfecto, gracias. qué pena con ustedes. Bueno, entonces rápidamente, en detenciones arbitrarias, como el trabajo que abordamos y con el que logramos algunos avances, aunque podamos hablar que en la actualidad tenemos otras dificultades, se dio de la siguiente manera. Hubo un trabajo que se inició en 2007, 2008, que lo iniciaron unas organizaciones en Medellín y Barranca Bermeja, que dio lugar en el 2008 a la opinión 8-2008, justamente por la presentación de 3 casos de objetores de conciencia que habían sido detenidos arbitrariamente. De alguna manera, no sé si entendemos, hasta ese momento lo que se llamaba batidas o detenciones arbitrarias se daba a partir de algo que se llama patrullas militares que salían a las calles con camiones a solicitar libreta militar, y quienes no portaban tal documento eran retenidos y trasladados a batallones para luego ser incorporados a filas con el fin de prestar servicio militar. Siempre se ha partido en Colombia de que la persona que no porta una libreta militar está en condición de remiso. Un remiso es la persona que no se presentó el día y la hora en la que lo citaron para incorporarse a las filas del ejército. Entonces, se entiende que esos jóvenes pueden ser de alguna manera reclutados sin la mediación de un debido proceso. La ley 1861 de 2017, en el artículo 11, que es la normativa actual, establece que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera clase a partir de que cumple los 18 años y hasta los 50 años. Eso no difiere mucho de la normativa anterior, que tenía las mismas características. Y actualmente lo que evidenciamos es que esta práctica ocurre de manera continua a pesar de las acciones adelantadas desde el 2007 y hasta la fecha. Después de esa opinión 08, en el año 2010 se hizo una participación con el apoyo de la IRG, de IFOR, de CPTI, en los organismos de Naciones Unidas, más exactamente en la sesión del Comité de Derechos Humanos en ese año, donde pues se generó obviamente un pronunciamiento al respecto. Y en el mismo año también se dio inicio aquí en Colombia a un diálogo permanente con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, lo cual facilitó a partir de esa fecha la inclusión de ese problema dentro de todos los informes de la oficina en Colombia, y lo cual también tuvo repercusión amplia. En 2011 hubo una demanda de inconstitucionalidad que se presentó a raíz de todo lo que había sido ese proceso de las organizaciones, y que dio como resultado la sentencia 879 de 2011, a través de la cual la Corte Constitucional manifestó que no se podía entender la existencia de un apartado en la Ley 48 del 93 como una forma de otorgar competencia a las autoridades militares para realizar batidas o detenciones arbitrarias de manera indiscriminada, solamente con el fin de identificar las personas que eran remisas y de esa manera incurrir en una detención arbitraria que estaba totalmente prohibida por el artículo 28 de la misma Constitución.
En el 2014 se dio se agregó otro ingrediente a esta sentencia, y es que Justa Paz presentó a través de 2 casos una acción de tutela que dio como resultado la sentencia T455, que ratificó una vez más que estos operativos, estas prácticas que constituían detención arbitraria y que han sido caracterizadas en el año 2008 a través de la opinión del grupo de trabajo, como detenciones, como prácticas similares a la detención preventiva, detención administrativa, que se surte cuando hay la comisión o sospecha de comisión de un delito. Entonces, ratifica que estos procedimientos están prohibidos por la Constitución al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial, y es enfática el Tribunal Constitucional en indicar que las autoridades militares no tienen competencia para hacer este tipo de operativos de redadas. En este trabajo fue clave el papel de las organizaciones de objetores y objetoras de conciencia y antimilitaristas para consolidar una estrategia de acompañamiento a través de la articulación estrategia a nivel regional, que permitió hacer pública la legalidad de esa práctica de reclutamiento y puso también a la sociedad civil, o más bien a través de ese ejercicio que se hizo con las organizaciones, se logró posicionar en la sociedad civil la idea de la ilegalidad de este tipo de prácticas ejercidas por el ejército, de tal manera que esto nos permitió un mayor empoderamiento y el uso de los recursos legales por parte de jóvenes, de familias, de organizaciones, e inclusive también a través del diálogo con medios de comunicación y también con representantes y congresistas de Colombia. En esto también fue clave la participación misma en un periodo con dependencias, con entidades del gobierno distrital, que se unieron también a la posibilidad de salir a la intervención en calle, de denunciar y de apoyar desde todas las formas posibles. Sin embargo, a pesar de haber logrado todo esto y que la nueva ley de reclutamiento incluya una prohibición que dice que por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones ni operativos sorpresa para aprender o detener a los colombianos que hasta ese momento no hayan prestado servicio militar. Es claro que la práctica en Colombia persiste. ¿Qué pasa? En la experiencia vale la pena ratificar que hubo un logro en su momento y que fue clave y que sigue siendo importante para nosotros en la medida que nos garantizó un aprendizaje. Sin embargo, tenemos que reconocer que la entrada de las negociaciones mismas del proceso de paz y ahora de la pandemia también han de alguna manera cambiado algunas condiciones y ya han de alguna manera llevado la atención a otros focos, y facilita de alguna manera que prácticas como esta no se terminen, sino que cambien de forma. Entonces es muy fácil en la actualidad encontrar militares en los parques, en registradurías, esperando que los jóvenes de alguna manera puedan ser reclutables. La desinformación en este momento está contribuyendo con la impunidad. En estos casos, pues hay miedo de denunciar las prácticas, ya que una vez dentro de las unidades militares los jóvenes de alguna manera son sometidos a amenaza verbal, psicológica y a maltrato físico, y en muchos casos al aislamiento luego de haber sido reclutados. ¿De qué manera? Justamente cuando en la calle les han entregado una boleta de invitación, porque dice así, invitación a definir su situación militar. Estos jóvenes confiadamente llegan a los distritos militares y allí son retenidos, practican los exámenes y de allí no vuelven a salir. Podemos tener casos como Jefferson, Anthony, Brian, Andrés, entre otros, que han sido acompañados por ACOC, dan cuenta de esta práctica de detenciones arbitraria actual del ejército, que ha hecho traslados a diferentes regiones
luego de hacerles firmar bajo presión un freno extralegal, que no es otra cosa que una renuncia a derechos. Y en el caso de, bueno, yo creo que teniendo en cuenta que ya tomamos bastante tiempo, voy a tratar de suprimir varias de las cosas que iba a decir. Lo cierto es que en la actualidad, si el joven no un día anterior, un día antes ha cumplido su mayoría de edad, el mismo batallón lo traslada a la región donde lo quiere tener prestando servicio militar y allí le tramita la tarjeta militar, el documento de identidad. El llamado que hizo el ejército en el segundo semestre del año 2020 llama mucho la atención porque hizo público el hecho de que necesitaban incorporar 20.000 jóvenes al servicio militar obligatorio, pero teniendo en cuenta la experiencia que nosotros como hemos tenido como acompañantes de los jóvenes, durante los más de 11 años sabemos que la única forma de lograr este tipo de reclutamiento es a través de la continuidad de prácticas arbitrarias y de esta nueva forma que es justamente enmascarar de legalidad el reclutamiento, porque claramente lo que ustedes se dan cuenta es que lo que logramos con toda esa campaña de varios años fue eliminar el traslado de jóvenes en camiones, en vehículos de carga, sin el cumplimiento de los requisitos del debido proceso, pero que en la actualidad es mucho más difícil, resulta muy difícil identificar la ilegalidad de la práctica que se está dando a través de estas boletas de citación, porque los jóvenes, porque es más complicado identificar la ilegalidad y lograr posicionar en la opinión pública que es ilegal llevar a los jóvenes o citarlos y practicarles el examen de manera arbitraria y reclutarlos inmediatamente sin un debido proceso. Entonces, como se puede ver, las detenciones arbitrarias se siguen dando y las víctimas de esta práctica son jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. En Colombia, los medios de comunicación y las instituciones del Estado manifiestan frecuentemente su preocupación por la vinculación de jóvenes a grupos armados ilegales, pero el ejército oficial sigue reclutando de manera ilegal, recurriendo a prácticas arbitrarias, pero difíciles de visibilizar y documentar, y esto dificulta también la estadística al respecto. Cabe precisar que en las solicitudes que hemos hecho tanto a Defensoría como a las instancias del ejército, nos manifiestan siempre que no hay registros de denuncia, principalmente del ejército, sobre esta práctica de detenciones arbitrarias, y en la Defensoría solamente en el 2018 nos entregó una relación de 20 casos de 2 regiones, principalmente del Cauca y de la región de Caldas en Colombia. Como verán, esos logros anteriores los estamos trasladando en la actualidad para identificar y estamos en la construcción de una nueva estrategia para lograr a través de nuevamente de lo que es ese litigio estratégico, volver a visibilizar y volver a encontrar condiciones para los jóvenes en Colombia en términos de garantías para su proyecto de vida.